¿A quién? A mí. Sí, sí los anoté. Sí. Sí los anoté. Sí. Es que pues los iba viendo hacia abajo. Pero está la Trini, Chirino, Cel Ignacio, La Paz, Rayén, Sol, Nasbauer, la Anto, Sofía, Seba y Martina. ¿Hay alguien que no haya nombrado? No, viste, están todos. Ya, ya chicos. Miren, hoy día vamos a hablar sobre los cronistas de Indias, que es un tema que con el profe Marcelo ya algo han avanzado. Y vamos a hacer el trabajo como final del electivo, ¿ya? Entonces les voy a dar las indicaciones del trabajo, que es un trabajo grupal, ¿ya? No es un trabajo individual. Bueno, vamos a hablar primero de las crónicas, y lo que ustedes van a tener que hacer es una crónica, y la van a tener que hacer usando el Zoom, ya se van a tener que grabar. No es necesario que salgan sus caras, ya, pero sí sus voces, ya, eso sí es importante. Es ¿De una cuánto hay grupo, profe? de máximo 4 personas, ¿ya? Entonces, ¿cómo? ¿Y mínimo? Puede ser individual también, ¿ya? Pero la idea tampoco es como que se recarguen de tanto trabajo y por último que lo puedan hacer en pareja, ¿ya? Ahora si alguien quiere definitivamente hacerlo solo, tiene también la libertad de hacerlo, ¿ya? Entonces, vamos a hablar un poco de las crónicas, las vamos a caracterizar y de ello les voy a dar como los tips o los indicadores de este trabajo, ¿ya? Y el día lunes, cuando tengan clases con el profe Marcelo, con Marcelo van a ver bien la pauta. Entonces hoy día es como para que se hagan una idea de lo que tienen que hacer. Ya, los cronistas entonces de Indias son un grupo de escritores que acompañaron generalmente a los conquistadores o a los descubridores de América y que escribieron en diarios de vida generalmente, cómo era este nuevo mundo, cómo eran los habitantes, cuáles eran las características geográficas de estos lugares, qué enfermedades, por ejemplo, habían. Entonces, es el primer registro que nosotros tenemos en torno a la identidad latinoamericana. El primer registro escrito, ¿ya? Porque los incas, los aztecas, incluso los mayas, tenían sus propios sistemas de escritura o tenían sus propios sistemas de traspaso de tradiciones, ya sea en forma oral, ¿cierto? O escrita sobre tablillas o a través de estatuas, por ejemplo, o de templos, pero la importancia de los cronistas es que es la primera escritura en castellano y que nosotros podemos entonces utilizar hoy día como fuente primaria para obtener información de cómo era América en aquel entonces. Entonces, para definir un poco lo que eran las crónicas, son compilaciones de narraciones históricas, principalmente dice desde la perspectiva de los colonizadores españoles, durante el proceso de conquista y colonización. Las primeras crónicas son escritas por Cristóbal Colón, y él es el primer cronista de las Indias, porque Cristóbal Colón tenía un diario de vida. Ya más adelante vamos a revisar algunos pasajes de lo que él escribió, pero él es el primero entonces que hace este ejercicio cuando viaja. Ahora, se llaman crónicas o cronistas de Indias, porque recuerden que Cristóbal Colón siempre pensó que había llegado a la India, ¿ya? Por lo tanto, es por eso que reciben ese nombre. ¿Se acuerdan que en una clase, en la última clase, nosotros hablamos de la leyenda rosa y la leyenda negra de la conquista? ¿Cierto? La leyenda rosa era como esta visión de que todo había sido maravilloso, de que los españoles habían venido como a civilizar, a descubrir, a traer el progreso al continente, mientras que la leyenda negra correspondía a esta visión más pesimista o más crítica de la conquista, donde se hablaba entonces de las vejaciones, de todos los atropellos que hubo contra los indígenas. Por lo tanto, el cronista puede estar en cualquiera de esas dos posiciones. Puede hablar a favor de España o puede hablar en contra de España, a favor de los indios o en contra de los indios. ¿Ya? Por lo tanto, al momento de que ustedes hagan su trabajo, eso es súper importante. ¿Ya? Por lo tanto, entonces tenemos que Colón es el primer cronista, pero estas crónicas tienen algunas características. ¿Ya? Son entonces un conjunto heterogéneo, ¿ya? De narraciones
Es decir, no todos los cronistas escriben desde la misma posición, ya lo vimos, algunos desde la leyenda rosa, otros desde la leyenda negra, algunos escriben, por ejemplo, apenas llegan a descubrir, como el caso de Colón, u otros llegan cuando ya la conquista está avanzada, ¿ya? Y otros escriben entonces desde su propia visión. Hay algunos que son monjes, por ejemplo, ya son curas, entonces escriben desde la visión de la Iglesia Católica. Otros son descubridores, como Cristóbal Colón, que él describe desde una perspectiva personal. Hay otros que son descendientes de indígenas, ¿ya? Que escriben desde la perspectiva del indígena. Por lo tanto, cuando hablamos de que es heterogéneo, es que no es un relato único, sino que son muchos relatos, muchas visiones, y eso es súper interesante para la historia, porque la historia se nutre de muchas versiones. Mientras más versiones yo tenga de un mismo hecho, es más fácil llegar a una verdad objetiva, ¿ya? En cambio, si tengo solo un testimonio, tengo una verdad, pero que es un poco más sesgada, ¿ya? ¿Entienden, cierto? ¿Sí? ¿Ya? Son testigos entonces presenciales de ciertos acontecimientos o bien recogen el relato de los conquistadores. Por ejemplo, hay algunos conquistadores como Hernán Cortés que llevaba su propio cronista, ¿ya? Es como él le contaba al final del día, mira, hicimos esto, 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 y él entonces iba y escribía lo que Hernán Cortés le decía, ¿ya? Por lo tanto, puedo ser un testigo directo de los acontecimientos, o bien puedo entonces recibir el relato a través del protagonista y yo convertirme como en un tercero que escribo esta crónica. Y lo otro es que constituyen un archivo histórico excepcional, ¿cierto?, para estudiar el lenguaje, las motivaciones de la conquista, los pensamientos de esa época, de la conquista y la colonia, por parte entonces de los españoles, y cuáles fueron las consecuencias que tuvo la conquista para el continente. Las crónicas de Colón, chiquillos, yo les decía que son las primeras. Por ejemplo, él cuando describe América lo hace de la siguiente manera. Dice, gentes que vivían, dice, además en un paisaje que era montañas altísimas, muy hermosas y no secas ni de peñas, sino todas andables y valles hermosísimos. Cuando habla de peñas como despeñaderos, sin acantilados, ¿ya? Dice, y así los valles como las montañas eran llenos de árboles altos y frescos, que era gloria mirarlos, ¿ya? Todo está como súper exaltado, ¿ya? Ellos no dicen, mira, pasé por un pueblo o pasé por un bosque que tenía árboles, no, es como aquellos árboles eran los más hermosos, los más altos, está como súper dramatizado el texto, ¿ya? Como que lo Entonces cuentan eran como un como, libro, una cuestión sí, eran así. como Exacto. narraciones exageradas. Son narraciones exageradas, muchas veces. Miren, y más adelante les voy a decir por qué. Ya dice, donde los peces, por ejemplo, son tan disformes de los nuestros que es maravilla. Probablemente ahí él se refiere como a los colores de los peces, ya como ellos llegan, por ejemplo, a Cuba o llegan al Caribe, las aguas son transparentes, entonces ellos pueden ver los colores de los peces y eso evidentemente les llama la atención. ¿Ya? Hay algunos hechos como gallos, se refiere a las aves, ¿cierto? De los más finos colores del mundo, azules, amarillos, colorados, de todas colores, dice, y otros pintados de mil maneras. Entonces está como relatando cómo son las aves, cómo son los peces, cómo es la naturaleza, ¿ya? Dice que parece entonces un mundo perfecto como en el abril de Andalucía. Entonces ahí él está evocando una ciudad española. Acá hay otra, por ejemplo, dice, ya, y esto es súper importante porque como decía la Sol, son narraciones que son reales, pero también mezclan mucha fantasía, ¿ya? Entonces dice, el día pasado cuando iba al Río de Oro, he visto, dice, 3 serenas, o sirenas, que salieron bien alto de la mar, pero que no eran tan hermosas como las pintan, que en alguna manera tenían forma de hombre en la cara, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que Cristóbal Colón vio sirenas? Porque él dice que vio sirenas. No estaba drogado. Porque quizás lo confundió con otros animales que tenían cola, Ya, como los probablemente. delfines.
Ya probablemente lo confundió con otros animales, ¿cierto? De hecho, Cristóbal Colón es el más fantasioso de todos, porque hay una parte, no la puse ahora, pero hay una parte donde él dice que llega a una isla donde hay cíclopes. Los cíclopes son seres mitológicos que tienen un solo ojo, así como un ojo al medio. Entonces él dice que hay cíclopes, que hay gigantes, eh, se pasa así los mil rollos. ¿Por qué creen que Cristóbal Colón era tan rollero? ¿Se Porque imaginan? conoció como especies nuevas. Ya, porque empezó a conocer especies nuevas, pero igual un cíclope no hay ningún animal, porque ya uno dice, una sirena pudo haber visto un delfín, ya, pero un cíclope o un gigante, por qué habrá dicho Sea, eso? yo encuentro que se dejaba llevar por su imaginación. Ya se dejaba llevar por su imaginación y probablemente Cristóbal Colón pensaba que nadie más iba a hacer su viaje, ¿ya? Entonces por eso él cuenta, así como él se quiere hacer famoso, él cuenta estas historias como algo extraordinario. ¿Ya? Entonces alardeaba de lo que veía, no era... Exacto, exacto. Entonces la crónica igual tiene esa característica, tiende a exagerar entonces la realidad. Ahora, las crónicas también eran acompañadas de dibujos, ¿ya? Generalmente el cronista escribía en castellano el relato, pero además lo acompañaba de dibujos. Entonces acá tenemos algunos dibujos de las crónicas de Cristóbal Colón, ¿cierto? Acá están los barcos, ahí va la carabela, ¿cierto? Va la Pinta, la Niña, la Santa María, ¿cierto? Y alrededor, ¿qué ven ustedes ahí en esa imagen? Una sirena. Y Son son sirenas, sirenas. ya son sirenas que están tocando trompeta, entonces así ellos se imaginaban eh, que era como lo que los estaba rodeando, cuando en realidad nosotros sabemos o podemos concluir que podían ser manatíes o podían ser belugas, ¿ya? La beluga, que es la que ustedes ven acá, parecen piernas de ser humano, ¿ya? Parecen como las rodillas, un poco más claramente. Muchos historiadores creen que se trataba de belugas, ¿ya? Más que de manatíes. Pero Cristóbal Colón entonces hace esta narración que parece entonces una narración extraordinaria. Otros cronistas, por ejemplo, Bernardino Vázquez, él es cronista de Hernán Cortés, ¿ya? Y él, por ejemplo, habla de la viruela. No, habla del sarampión. Sí, el sarampión y la viruela. Dice, en esta sazón vino una pestilencia de sarampión y viroles tan recia, viroles es la viruela, tan recia y tan cruel que creo murió más de la cuarta parte de la gente de indios que había en toda la tierra, la cual muy mucho nos ayudó para hacer la guerra, y fue causa que mucho más presto se acabase, porque como he dicho, de esta pestilencia murió gran cantidad de hombres y gente de guerra, muchos señores y capitanes y valientes hombres, con los cuales habíamos de pelear y tenerlos por enemigos, y milagrosamente nuestro Señor los mató y nos los quitó delante, ¿ya? Ahí entonces está hablando, ¿a qué atribuye entonces este cronista la peste y el sarampión, la viruela y el sarampión? Porque este cronista es un sacerdote, Como que estaba relatando la vida de las personas. ya le está arrebatando la vida a las personas. ¿Y quién les echó una mano ahí a los españoles? Las enfermedades. Las enfermedades, ¿cierto? ¿Y quién provocó esa enfermedad en la gente? Ellos mismos. Ya, pero él no O dice sea, claro, ellos mismos, pero él no dice que fueron ellos mismos. Ya, no. Siempre va a él haber una justificación de la iglesia, de Dios. Exacto, la justificación entonces está ahí. Nuestro Señor los mató, ¿ya? Es decir, Ujú. los españoles recibieron ayuda divina y gracias a la peste de la viruela y el sarampión pudo morir un cuarto de la población azteca, ¿ya? Entonces ahí tenemos la visión desde la iglesia. La anterior, la de Cristóbal Colón, es la visión desde el individuo, ¿cierto? Desde yo, Cristóbal Colón, me hago famoso, hablo cosas demasiado extraordinarias, y en este caso, Bernardino Vázquez, ¿cierto? Dice, bueno, yo, sacerdote, hablo desde la visión de la religión o desde cómo Dios ayudó a los españoles a dominar América.
Acá tenemos al más bacán de todo, que el que más le gusta al profe Marcelo, y a mí igual, ya que es Fray Bartolomé de las Casas. Él es un cura que llega a Centroamérica, llega también a... Él vivió en Cuba, él vivió en la ciudad de Trinidad, ya, ahí incluso está su casa, hay una plaquita que recuerda su casa. Yo he Y ido a Trinidad. ¿sí? ¿Ha ido? Sí. Ya verá, cuando vuelvas, pregunta por la casa de Fray Bartolomé, ¿ya? En el caso de Fray Bartolomé, él era un sacerdote que tuvo a cargo muchos indígenas, pero en algún momento de su vida él decide liberarlos, porque él se da cuenta como del maltrato que tenían los españoles hacia los indígenas. Y miren lo que él, cómo él escribe o cómo él se refiere. Dice, todas estas universas e infinitas gentes que crió Dios son los más simples, sin maldades ni dobleces, obedientísimas, fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven. Está hablando de los indígenas, ¿ya? Más humildes, más pacientes, más pacíficos y quietas, sin rencillas ni bolicillos, ni rijosos, no querulosos, es como que no se quejan, eso es lo que está diciendo, sin rancores, ¿cierto? Sin rencores, sin odios, sin desear venganzas que hay en el mundo, ¿ya? Esos son, dice él, ¿ya? Por lo tanto, aquí, ¿qué visión es la que prima de los indígenas? Que no son malos, que no hay maldad en ellos. Que no hay maldad, ¿cierto? De hecho, él, Bartolomé de las Casas, acompañaba sus relatos de dibujo. Y acá tenemos entonces el dibujo de cómo la Inquisición está, o cómo la Iglesia Católica está quemando vivo a un indígena. ¿Ya? Acá tenemos entonces al sacerdote, tenemos acá a los conquistadores españoles, ¿cierto? Y cómo este indígena está siendo quemado vivo, ¿ya? Probablemente tras haber sido acusado de, por ejemplo, mantener su religión, ¿ya? O, por ejemplo, de robos, a veces eran acusados y eran quemados vivos, ¿ya? Entonces, Bartolomé de las Casas habla un poco de eso. Hay otro cronista que es súper interesante, que él era Felipe Guamán Poma de Ayala. Felipe Guamán Poma de Ayala es el cronista clásico de los incas, del imperio inca, ¿ya? Y él, más que escribir, hacía dibujos. ¿Por qué creen ustedes que hacía dibujos? Para relatar lo que él veía. Porque no sabía escribir. Ya, porque Porque así él sí, se comunicaban los pueblos originarios mayoritariamente. A través perfecto, del dibujo. ya, él sí sabía escribir, pero él no quería que su mensaje llegara solo a los españoles, sino que quería que ese mensaje llegara también a los indígenas. Por lo tanto, Guamán Poma todo lo va a acompañar de un texto breve, ¿ya? Pero mayoritariamente entonces de un dibujo, ¿ya? Y él va a retratar la vida cotidiana. Ese es un archivo histórico así, pero de lujo, ya que tienen los peruanos en relación a su propio imperio. Entonces, por ejemplo, acá tenemos, ¿qué me puede como describir ya? Si nosotros fuéramos indígenas, no sabemos leer y escribir, pero tenemos este primer dibujo. ¿Qué es lo que vemos ahí? Gente haciendo murallas, su casa. Gente haciendo murallas, ¿cierto? Gente construyendo claro, podría ser su casa. ¿Qué más? Una muralla. Ya, una muralla. Ya, es ¿Hay cualquier una torre? gente. Puede ser, hay una torre atrás, ¿cierto? ¿Cierto? Acá ahí está la torre. Perfecto. Por lo tanto, podría ser quizás un fuerte militar. ¿Ya? Y quienes están construyendo no son españoles, son Son indígenas. indígenas. ¿Ya? Acá entonces hay otra imagen que, pucha, no puedo sacar el nombre de abajo, pero más o menos, ¿qué es lo que ustedes ven acá? En la El del jefe medio. dando órdenes. Ya es un jefe dando órdenes, bien, ya acá Y hay un tenemos, montón de esas torres del primer dibujo en esta. tenemos entonces un montón de esas torres y tenemos entonces algunos, ¿Un río? puede ser un río, ya, pero ya, yo lo voy a ver un poquito, es el camino del Inca, ya, y estos son mensajeros, entonces este de acá, le está dando entonces un mensaje acá, luego se para
y va entonces a llevar el mensaje a otro lado. Los incas construyeron grandes extensiones de camino, ya de hecho es súper interesante porque los incas hasta hicieron un camino hasta acá, hasta Santiago. Eh, así de bacanes eran los incas, ¿ya? Y hay otra imagen que no se alcanza a ver, ya, pero voy a ir a la siguiente, a estas tres siguientes. Acá, en la primera, ¿qué podemos ver A ver, sí. en esta? Una persona cruzando el puente. Ya, una Bueno, un persona, acantilado. sí, es como un acantilado, perfecto, ¿ya? Está Y cruzando abajo se una, ve como agua, es como un río. ya es un río, ¿cierto? Hay un puente, ahí hay alguien que está cruzando ese puente y este está acá como esperándolo, ¿cierto? Esta entonces, bueno, está escrito como entre español, medio indígena, pero está mostrando también la función que cumplían los chasquis, ya que eran los mensajeros, como, igual que la anterior, pero este no está en el camino, sino que está en un puente. Acá, en la de al medio, ¿qué vemos? Un ¿El de la sacerdote. derecha es un papa, acaso? Ya Mm, es ya más que un papa, porque el papa está en Roma y los un papas sacerdote. es un sacerdote, ¿cierto? Tenemos aquí un cura. ¿Y qué está haciendo ese cura? Le está Está pegando en la como cabeza dándole al otro. órdenes como para hacer el pelaje, una cuestión así. ¿Cierto? Ya Le está pegando. le está enseñando a este indígena, ¿cierto? A, a tejer con un telar, pero le está enseñando a palos, ¿cierto? Ya no le está enseñando como muy pacíficamente o muy pedagógicamente. ¿Ya? Y acá, miren, en este, ¿qué creen ustedes que están cultivando? ¿Trigo? Maíz. Cacao. ¿Ya? Pero, ¿seguros? No. ¿Papas? Creo, lo de la derecha en esos Papas. sacos. Ya, bien, son papas. Entonces, Ah, lo que mujer. está relatando Guamán Poma es cómo los indígenas entonces cultivan, siembran, cultivan No. y posteriormente cosechan la papa. Y ahí como la papa entonces es un alimento fundamental para el indígena. Ya, se entiende un poco cómo funcionaban los cronistas, ¿cierto? Ya, ¿quién me podría dar algunas características, así como resumiendo? ¿Cómo eran los relatos? Exagerados. Relatos exagerados, ¿cierto? ¿Qué más? Llamativo Eh, se podría decir igual. Son llamativos. ¿Por qué los consideras llamativos, Rayen? Porque si tomamos en cuenta lo que decía Cristóbal Colón, igual como que llama la atención a querer seguir leyendo su escrito. Exacto, ¿ya? Son igual interesantes de leer. Para la época, ya yo no creo que hoy día alguien así esté en el baño Ah, y quiera claro. leer eso, ya, Igual si uno pero lo para lee la con época sí, calma, sí, po. De hecho, eso se me olvidó decirles, todos los cronistas están inspirados como en un gran cronista, pero que no vino a América, que viajó a China y a la India, que es Marco Polo. Todos quieren ser como Marco Polo. De hecho, Marco Polo, su diario de vida se llama El Libro de las Maravillas, ¿ya? Y él ahí también fantasea harto. Él habla de los chinos, habla también de que hay gigantes, habla como de lugares que son paradisiacos. Entonces, todos siguen un poco la línea de Marco Polo, ¿ya? Y por eso son así medios fantásticos, ¿ya? Trabajo entonces de cierre, ya para que vamos cerrando esta unidad. El trabajo consiste en lo siguiente: en grupos de máximo 4 integrantes, realizar un relato tipo crónica sobre la conquista de América por Zoom. Ya ustedes se van a poner de acuerdo, 3, 4 personas, 2, o se ponen de acuerdo consigo mismo, y este relato debe tener la descripción geográfica de los lugares, la descripción de los naturales, de los indígenas, y ahí entonces ustedes describen cómo vestían, cómo hablaban, qué religión tenían, ¿cierto? Siempre emitiendo igual un juicio, porque la crónica no es un relato como objetivo, sino que siempre está cargado como de algo, o a favor o en contra, ¿ya? Tienen que hacer en el relato alguna referencia a las enfermedades, ¿cierto? Y a la disminución de población indígena producto de enfrentamientos bélicos o pestes,
Y el relato tiene que ir acompañado entonces por dibujos, ¿ya? Son 4 temas y tenemos que organizarlo ahora ya. ¿Ya? Ustedes me van a decir quiénes son las personas con las que quieren trabajar y vamos entonces a anotar los temas, ¿ya? Los temas son, pero vamos a dejar de compartir, no, espérenme. Vamos a organizarlo acá en la pizarra. Son 4 temas, igual se pueden repetir si es que hay más gente interesada en algún tema. Entonces, los temas son descubrimiento, me cuesta escribir acá, me sale fea la letra, ya, descubrimiento de América, entonces ahí yo necesito saber quiénes son, la conquista de México, ¿cierto? Esto es aztecas, la conquista del Perú, esto es incas, y la conquista de Chile, ¿ya? Esto es entonces el relato de Pedro de Valdivia. Y ahí, bueno, pueden hablar de los mapuches, ¿cierto? De cómo él vio a los mapuches. Chiquillos, parejas, grupos, tríos, cuartetos, ¿quiénes se inscriben con qué tema? Descubrimiento de Yo fui América. Oh. Ignacio, ¿quiénes son tu grupo? Oh, mentira, ese no. ¿Puede ser individual? Sí, también puede ser individual. Ya, yo quiero la conquista del Perú. Ya, Yo quiero- La Paz, sola, ¿ya? ¿El Ignacio con quién? ¿O solito Nacho? No, Conquista de México. Ya, espérame. Déjame borrar acá. Espérame. Ya, el Ignacio. Ah, espérenme. No, ¿qué pasa? Ahí sí. ¿Qué onda? No me funciona. Ahí sí. Ya, el Ignacio. ¿Con quién eres, Ignacio? Con la Sofi, la Con Trini, la Sofi, con la Anto y con... Sofi, Anto y la Trini. Sí. Ya, Nosotros bien. 4. Ahí tenemos entonces un grupo. Ya, La Paz solita. ¿Quién más? Yo quiero descubrimiento de América. ¿Quién? La Martina. Sí, yo quiero ¿Solita? con el Cucho y la Flor. No con el Cucho y la Flor. O sea, aunque no esté, les voy a decir que lo digo. Martina con Salvatierra y con la Flo. Pero lo dije para acordarme. ¿Cómo? No, que le estaba tomando una foto para acordarme. Ya, igual yo les voy a subir esto al Classroom. ¿Quién más? ¿Quiénes más faltan? Profe, Dígame. yo con la Rayen. Ya. ¿Qué tema? Sol, ¿puedo estar contigo? No sé, Shit. Rayen. ¿Quién habla? Espérate. Sí, estoy Nasmauer, aquí. parece. Yes. Le queríamos preguntar a la Emi si quería hacer con nosotros. Pero no creo que haya problema con que esté el Daniel también. Ya. No, para mí no. Démosle. ¿Se puede modificar o no? Y que sí, igual se puede Porque igual hay modificar. gente que no está. Sí, se puede. Ya. ¿Quién es? Yo creo que el lunes el Marcelo también les va a pedir la confirmación de los grupos. Ya, ok. Ya. Pero, profe, Dígame. yo le voy a preguntar a la Emi, no sé si quiere... Ya. ¿Pero No quiénes es serían tu definitivo. grupo, Sol? O sea, ¿qué tema La- elegirían? la ¿Elegirían? conquista de Chile. Ya, entonces Listo. aquí tenemos a la Sol, a Daniel, Yes. a la Rayen. Ya, y tendríamos entonces a la Emi, pero en duda, ¿cierto? La ponemos ahí en duda. Y ahí tenemos otro grupo. Ya, ¿quién más? ¿Quién más falta? Yo quiero solo en la conquista de Perú. Ya, ¿Chirinos? Sí. Ya, solito también. Bien, parece que ahí estamos, ¿o no? La Ahí Anto, somos si tiene grupo. Sí,
¿ya? Bueno, miren, faltan los del electivo del profe Marcelo, ¿ya? Y parece que ahí está la ESPE, entonces ahí se van a formar seguramente más grupos. Para los que estén solitos, de repente sí pueden unirse, pero queda como a voluntad personal. Chiquillos, ¿hay alguna duda respecto del trabajo? Sí, Dígame. una duda. ¿Cuánto tiempo hay que hablar? Ah, ya, eso no lo habíamos conversado con el profe Marcelo, pero yo creo que igual el relato que no sea muy extenso, ya yo creo que entre unos, no sé, 5, 10 minutos, no más que eso, ya. El profe Marcelo yo creo que se los va a confirmar el lunes, ya, pero profe, usted igual va a subir la tarea al Classroom, ¿cierto? sí, también lo voy a subir, ya. Ah, ya, va a haber indicaciones y todo. Exacto, sí, va a quedar subido para los dos electivos y para todos. Y ahí esta clase igual para que ustedes la revisen y vean, saquen algunas ideas, ¿ya? Eso. ¿Hay alguna otra duda, chiquillos? No. ¿No? Ya, entonces si no hay ninguna duda, se pueden marchar. ¿Ya? Y que tengan un buen fin de semana, chiquillos, descansen. Profe, Adiós. Dígame, o sea, Fuck. 5 minutos igual no creo que es un poco harto. 5 minutos, 5 minutos yo encuentro que está bien. pero dejémoslo como un mínimo, pues mínimo 5, máximo 10. Igual hay gente que le gusta hablar harto, entonces, Sí, pues no tiene así. por qué ser exacto igual. ¿Y cuántos minutos Claro. son por persona o no existe eso? ¿cómo? ¿Cuántos minutos son por persona? No, con el profe Marcelo hablamos de que no necesariamente todos hablaran, porque por ejemplo, yo puedo dibujar, entonces yo soy el autor de los dibujos y no necesariamente hablo, ¿ya? Entonces, y de hecho, en el Zoom, la idea es que si les da vergüenza a algunos, que no se graben tampoco, nos interesa el relato, la voz, ¿ya? Eso nos interesa, el relato de la voz y el dibujo. Ah, ya. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, cualquier duda nos escriben a mí o al profe Marcelo, ¿ya? Profe, Ya, Dígame. profe. lo mismo que en la otra clase. Ah, el correo que le envié. No lo vi, no lo he visto. No, ya se lo voy a reenviar entonces. Ya, porfa. Ya, Ya. ahora lo reviso ahora, ¿ya? Ya. Ya, ahora sí, sí. Ya, chiquillos, Adiós. que estén bien, cuídense. Cuídense, Chao, Profe, profe. cuídese. Chao, profe. profe. Chao. Chao. Chao.